Amables cibernautas y televidentes de La Duda Central, el videopodcast de Despejando Dudas para entender mejor lo que pasa. Iniciamos un nuevo episodio en esta semana y con muchos ánimos, con mucha energía para que todo fluya como queremos. Y esta semana tenemos un tema, un nuevo episodio en el que queremos hablar sobre el Museo del Rock. Es una iniciativa que surgió en Medellín hace más de un año, que ya está consolidada, que viene trabajándose, y queremos profundizar un poco más en lo que es este Museo del Rock. Entonces, para ello, pues vamos a entrar en contacto con Carlos Alberto Acosta, más conocido como Cal, destacado comunicador social, periodista, disc-jockey y otros cargos que él seguramente nos va a relatar. Carlos, muy buenos días. Jaime, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá y de tener la oportunidad de compartir pues toda esta iniciativa con tus seguidores. Bueno, Carlos, vamos a empezar, vamos a hablar del Museo del Rock, de cómo viene trabajándose todo este tema, pero a ti sí queremos contarle a los cibernautas quién es Carlos Alberto Acosta, más conocido como Cal. Yo te recuerdo y estas cosas de vueltas de la vida, yo te escuchaba en radio hace muchos años y hay que reconocerle a los disc-jockeys de Medellín y Antioquia que a muchos nos surgió el gusto por el rock, por el pop. De pronto algún primo, algún amigo nos involucraron en el asunto, pero gracias a una playa de disc-jockeys de los años 70, 80, muchos hoy en día gustamos de esta grata y buena y exquisita música. Fue por ustedes, porque uno los escuchaba, no teníamos MTV, no teníamos sino 2 canales de televisión, y así nos encontramos con una cantidad de amigos y todos escuchando rock. Carlos, ¿quién eres y cómo era este fenómeno de la radio, del rock, del pop hace, digamos, en la década de los 70 y los 80? Sí, Jaime, gracias. Yo me encuentro con mucha gente que me dice, yo escucho rock por usted, ¿cierto? O sea, a mí me gusta la música o yo aprendí por escuchándolo y bueno. Y eso pues es supremamente como satisfactorio de saber que uno hace parte y lo que hizo hace parte de la banda sonora de las personas y que disfrutan mucho el mundo del rock con criterio, que eso era una de las características nuestras. La época mía con el rock tiene varias décadas. La primera parte como periodista, columnista del periódico El Colombiano durante casi 6 años, de 1982 al 88. Tengo otra época de empresario, de organizar conciertos, sobre todo en la Plaza de Toros La Macarena a lo largo de toda la década de los 80, lo que me llevó a mí a hacer el primer superconcierto con Piro Fénix y Nacia en el 82. Y venirme pues con una cantidad de bandas locales e internacionales y cerrar un ciclo con bandas como Soda, todo el fenómeno del rock en español, que es Prisioneros, Hombres G, Toreros Muertos, Soda Stereo, Miguel Mateos, que eso también pues estuve ahí participando. Tuve una época de radio muy fuerte que empezó en nuestra amada universidad, en la emisora de la UPB, con nuestro profesor de Derecho, con Humberto Mesa, y luego saltamos a Radio Disco ZH en el 84, pasé por Todelar Estéreo en el 86, en el 87 monté Super Estéreo, que fue la emisora del rock en español, en el 89 monté Radioactiva, que fui el primer director fundador de Radioactiva. Luego me fui para a montar TV Cable, sobre todo el canal de música, el canal de videos musicales. Y pues ahí ya pasé a una parte más directiva, porque luego me dieron la administración de todos los canales de TV Cable. De ahí salté en los 90 a la industria discográfica. Hice parte de Codiscos, hice parte de Discos Fuentes como director de Internacional, hice parte de Sonolux en Bogotá, ya me fui a trabajar con la organización Ardila Lule, estuve en Bogotá hasta finales de los años 90, volví a Medellín
un poquito corriéndole a toda esa vida loca y a los tacos también de la capital. Y, y di un giro muy fuerte porque pues con todo lo del MP3, la piratería, las compañías de discos se comprimieron, la industria se comprimió, y hice un giro y me dediqué y me especialicé en mercadeo digital, todo lo que sea internet, y monté una compañía de marketing digital que fue pionera aquí y que estuvo vigente hasta el 2017, que llamaba Código y Marketing, que fue la compañía más grande en bases de datos, en database marketing que hubo en el país. Y bueno, ya después, hoy por hoy me dedico a los negocios de la familia, y después de pandemia, pues se me vino toda esta idea de que Medellín necesitaba un lugar donde se depositara la memoria de todos estos años y de muchos antes, desde 1964 aproximadamente, que estaba regada y dispersada, y de ahí nace la idea del museo, más o menos. Eso es como el perfil ahí sintetizado. Una hoja de vida muy bonita y sobre todo al servicio de la gente, la música del rock. Yo recuerdo que en Radio Disco ZH, que era en 1500 AM, ustedes entregaban un boletincito Sí. con las letras, con música. Yo iba por él, eso quedaba al frente del Club Campestre en el barrio Poblado de Medellín, si no me equivoco. Sí, señor, eso fue de los primeros, eso después le pusieron nombre y se llaman fanzines. Eso fue de los primeros fanzines que hubo en Medellín, catalogado así por los expertos en fanzines. En 1984 fue eso, y se sacaba la programación y los éxitos, y se hacía crítica y se sacaban biografías, esfuerzos pues que uno hacía como porque la gente pudiera como educarse y prepararse y entender un poco qué era lo que estudiaba, porque nosotros en esa época siempre dijimos, éramos comunicadores sociales, y en esa época no queríamos ser solo presentadores de títulos de canciones y de artistas y decir qué puesto está ocupando en la Billboard. No, nosotros fuimos a investigación, programas biográficos, hacer periodismo musical aplicado pues al rock and roll y a la emisora, y ese boletín de Disco ZH fue de lo primero que se hizo, de lo primero. Yo recuerdo que Jorge Humberto Sierra, creo que así se llama, sí, me lo entregaba porque yo me les paraba afuera, en la ventanita, y no sé si Ovidio Morales estaba ahí, no sé. No, Ovidio viene después. En ese equipo de Radio Disco ZH no estaba Ovidio. Cuando nosotros nos vamos en el 85, la emisora empieza a tener una cantidad de cambios hacia música infantil, y luego lo llevaron al heavy, y por ahí ya apareció Ovidio. Bueno, y recuerdo también, y eso creo que eres el pionero, en el periódico El Colombiano salía los viernes una canción en inglés y en español, un hit del momento de rock y pop, y yo lo coleccioné también hasta que un día ocurrió algo, y creo que eres el precursor. Un día tenía más de 100 letras ya del Colombiano, y creo que había algunas del periódico El Mundo que le hizo la competencia, y llegué y no las encontré. Mi mamá me dice, ve, vino el pintor y necesitaba unos papeles periódicos. Yo, no puede ser. No te puedo. Me entregó toda la colección, pero siento que fuiste el precursor de esas letras. No. La página, no. Yo escribí en El Colombiano una columna que era realmente una página que llamaba Espacio del Sonido, del 82 al 85. Luego salto a, decir salto después, solamente pues como hablar del cambio, pasé a Ventana. Luego Ventana se convierte en la revista Nueva, pero cuando a mí tú lo conoces, ¿cómo es que se llamaba nuestro decano? Bueno, ok, Samuel Arango. Entonces Samuel entra como editor o jefe de redacción al Colombiano, y él hace una purga, y en esa purga caigo yo, pero me recibe Liliana Vélez en la revista Ventana, y entra a Veracruz. Entonces ahí se ve pues como el acuerdo y el interés que había de hacer más, era un acuerdo corporativo entre el Colombiano y Veracruz Estéreo. Arranca la página de Veracruz, y ellos sí publicaban letras de canciones, ¿cierto? Entonces las que tenías coleccionadas seguramente eran esas.
Vale, sí, entonces lastimosamente terminaron Uy, llenas de pintura qué dolor. porque no nació el tipo. Un dolor No, muy no, grande. Bueno, eso, Carlos, ahora sí vamos a entrar en materia dale. fuerte con el tema de lo que es el Museo del Rock. Carlos, Murrock, ¿cierto? Sí. Nace como Museo del Rock en Medellín. ¿Qué vacío cultural sientes que dices, bueno, hace falta llenar algo en la ciudad? ¿Cómo nace esta historia de Murrock? Vea, nace porque fui a una conferencia que dio un personaje aquí de Medellín contando la historia del rock de nuestra ciudad en el Museo de Arte Moderno. Y yo fui allá, y yo fui allá con Jorge Calderón, el guitarrista de Carbure y de Judas, y que somos muy amigos, y fuimos los dos. Y esa conferencia estaba llena de errores de nosotros que vivimos parte de lo que él contó. Yo, eso no fue así, ese disco no es así, esa canción se llama así, esa no fue en esa fecha, o sea, estaba lleno. Y entonces dijimos, oye, esta es la historia que le están contando a, a la ciudad de lo que pasó. Entonces, esa historia está mal contada, esa historia está tergiversada. Entonces, de ahí nace la idea de crear el museo, de crear un museo que haga una labor metódica, histórica, con rigurosidad museológica, para poder construir la historia como es, sin sesgos, soportada sobre pruebas documentales, etcétera. Y entonces yo digo, vamos a darnos a esa tarea porque la ciudad lo merece. Y de hecho, pues la idea no era solamente como crear un libro, porque no se pudo haber hecho un libro y con la investigación y listo, no. Parte de la colección, ustedes están viendo detrás mi colección de vinilos y por unos lados hay colección de CDs y hay libros y todo. Entonces yo, con la pandemia que estábamos hablando ahorita fuera de micrófono, yo dije, bueno, si yo me muero, esta colección, ¿qué va a pasar? ¿Va a pasar el de la basura y se la van a llevar? ¿O va a venir un pintor y se le van a empezar a regalar los discos? Entonces, y se me vino la idea de crear una fundación que recibiera esta colección como donación y que fuera y que le quede a la ciudad. Entonces, es la fundación con la colección que está de fondo, la que le da la base y el origen al museo, para que el museo sobre esto comience a construir todo lo que estamos haciendo, que es recuperación de memoria. ¿Y habían visto alguna experiencia similar en otro país o en otra ciudad? Claro, o sea, está el Museo del Rock and Roll Hall of Fame de Estados Unidos, conozco el Museo de Buenos Aires, hay un museo en Berlín, hay otro en Barcelona, etcétera. Como experiencias pues que haya tenido la oportunidad de conocer. Y aquí en Medellín no veíamos eso, ¿cierto? O sea, aquí en Medellín hay una treintena de museos, pero de otro tipo de saberes, pero no del rock. Entonces vimos ahí una oportunidad, en la falencia vimos una oportunidad. Hablé con amigos muy cercanos, melómanos, y les dije, tengo esta idea, y dijeron, vamos, y arrancamos, y creamos la fundación y arrancamos con el museo el 3 de julio del año 2025. Recuerdo que tuve el privilegio de que me invitaras y asistir a esa apertura del Museo del Rock en Medellín, que sería, para que tú mismo lo digas, dónde está ubicado para quienes aún no han ido y no lo han disfrutado. Y ahí me surge una inquietud. La primera exposición fueron 100 carátulas, las 100 carátulas del rock. ¿Por qué 100 carátulas y no de pronto bandas musicales, géneros del rock? La pregunta es muy buena. Lo hicimos, y la respuesta yo creo que es tan buena como es. Y lo hicimos por facilismo, Jaime. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos ganas de montar un museo, pero no sabíamos nada de museos, no sabíamos nada de cómo montar exposiciones, nada de nada de nada. O sea, solamente teníamos la iniciativa
la inquietud, le contamos a algunas personas y a algunas entidades y nos dijeron buenísimo, buenísimo, denle y nosotros los apoyamos. Pero ya cuando dijimos, bueno, ¿cómo se monta una exposición? ¿Qué es museología? ¿Qué es museografía? Que es una curaduría. ¿Qué es una curaduría? Entonces, Sí. yo había visto lo de las 100 carátulas en la revista Rolling Stone. Venga, arranquemos con esto, porque ya está hecha la curaduría, la hizo la revista Rolling Stone, no nos toca a nosotros explicar por qué pues no tenemos la autoridad para decir estas carátulas es mejor, o vamos a seleccionar una exposición de bandas, no tenemos el conocimiento. Hagámoslo y vamos aprendiendo sobre el camino, y así fue. O sea, cogimos las 100 carátulas y obviamente con Javier Rodríguez, Javier sintetizó los textos para que quedaran de una manera a modo de ficha técnica de cada carátula, y ya estaba, digamos, el trabajo hecho. Lo nuestro fue hacer esa síntesis, la impresión, organizar los recorridos y presentarla. De hecho, fue un éxito, ¿sí? Asistieron más de 4.500 personas a lo largo del tiempo en que estuvo exhibida. Recibimos quejas muy pocas, más que todo era porque habían 3 artistas ahí que no eran rockeros, pero la revista Rolling Stone los tenía incluidos, y eso levantó pues el callo en los fanáticos, en los radicales, pero el 99.9% fueron muy buenas críticas. Y ese tiempo, esos 3-4 meses que estuvo la exposición, nos sirvió a nosotros para empezar a corregir, para empezar a estudiar. Sandra Posada, que es socia también del museo, y yo nos metimos a estudiar en la Bolivariana curaduría. Contratamos a un experto colombiano que es diseñador de museos en Nueva York para que sea nuestro asesor. Entonces él nos da conferencias, nos da charlas, nos regaña, nos aconseja, y con base en eso ya empezamos a decir, ok, ¿quién asume qué funciones, qué vamos a hacer, etcétera? En nuestra ignorancia habíamos pedido hacer 6 exposiciones al año, y el asesor nos dijo, están locos, no, eso es 1 al año o 2 al año, se enloquecen. Entonces fuimos aterrizando, y creo que ya hemos ido mejorando mucho la calidad desde el término museológico y museográfico de las exposiciones, ¿cierto? Pero eso fue como tirémonos a la piscina y aprendemos a nadar. Carlos, aquí me surge una inquietud adicional, y es esta. Mira, por ejemplo, detrás de mí yo tengo 2 carátulas aquí en mi oficina. Hay una de lo que era Llena tu cabeza de rock, y está el álbum Hysteria de Def Leppard, ¿cierto? Y también algo que le quiero regalar al Museo del Rock, y es la historia del rock. Una maravilla. ¿Cierto? Fueron 42 fascículos, lamentablemente aquí hay como 39, por alguna razón los 3 que faltan no los conseguí, pero con mucho cariño van para el Museo del Rock. Pero aquí viene la pregunta, y es, uno puede salvar un patrimonio personal, pero digamos, hablando del rock en la ciudad, en Antioquia, ¿cómo salvar una construcción colectiva? Qué pregunta tan interesante. Mira, existen, digamos, los legados, los patrimonios intangibles, que son las historias, ¿cierto? Nosotros estamos realizando cada jueves, semanalmente, 1 o 2 conversatorios, a través de los cuales estamos invitando a toda la gente que ha hecho parte de la historia desde 1964, que es como cuando tenemos datada pues como la primera producción discográfica real. Pero ya hay mucha gente que se ha muerto, desafortunadamente, Jaime. Se ha muerto gente de la radio, pioneros de la radio. Se han muerto pioneros de la industria discográfica. Se han muerto músicos. Entonces hay una parte que no es muy posible reconstruirla. Nos basamos mucho en la tesis que hizo Vicky Trujillo con Luz María Montoya, también compañeras de comunicación social de Bolivariana. Y esa investigación, que es de 1987, nos sirvió cantidades
para poder hacer como una columna vertebral y ir trayendo a los invitados que podíamos, pero mucha gente de los que ellos entrevistaron ya murieron. Entonces, digamos que, y seguimos en eso. Cada jueves estamos entrevistando, porque todo eso queda registrado y lo vamos a llevar a 2 libros que posiblemente se llaman Historias del Rock en Medellín, que pensamos editar en el año 2029. Estamos a 3 años, nos propusimos tenerlos listos para esa fecha. Bueno, y está la parte del patrimonio ya de físico, que incluye toda la memorabilia que podamos juntar. Al comienzo, cuando montamos el museo, se nos vino una andanada de gente: vengan, yo tengo discos, vengan, yo tengo boletas, vengan, yo tengo libros, o sea, de todo. Pero nosotros no estábamos en ese momento en capacidad de recibir donaciones, porque es que no se trata de recibir y meter en piezas a que se pudran, porque todo esto tiene que tener unas condiciones de temperatura, de ventilación. Y, pues, por darte un ejemplo, si tú guardas y archivas en una carpeta de las clásicas de ese tipo legajador de cartón, eso produce un hongo. Entonces, solo estudiando esa parte, ya uno empieza a tener cuidado. Entonces dijimos, no vamos a recibir donaciones. Ahora, con el cumplimiento, con nuestro primer aniversario, que lo vamos a celebrar la próxima semana y a la cual estás muy invitado, ya podemos comenzar a recibir las donaciones, porque ya en Casa de la Música ya tenemos un sitio de bodegaje donde podemos organizar todo de una manera más ortodoxa, más canónica, y vamos a construir una sede que nos va a servir de archivo y de restauración. Perdón, porque nos llega material, unos afiches antiguos, pero llevados con hongos o partidos, y eso hay que restaurarlo. Es un trabajo que nunca va a terminar, nunca va a terminar. Entonces, cuando ya podamos decir que podemos hacer una convocatoria de ciudad y departamental para recibir todo esto, pues lo vamos a hacer. Por ahora sí estamos en capacidad de recibir. Hombre, tengo esta colección de vinilos, tengo esta colección de revistas, Vicky Trujillo, por ejemplo, donó todo su archivo de la investigación, de fanzines, de revistas, todo eso sí lo podemos recibir. Pero hace 15 días alguien me dijo: vea, tengo esto para donar, es un mueble, voy a poner la altura, es un mueble, no, es un aparato reproductor de casetes, de CDs, de vinilos, y es marca MTV. O sea, yo nunca había visto eso. Una belleza. Yo nunca lo había visto, pero yo lo quiero donar. Tenerlo ahí, tenerlo ahí, porque es que sí, ya nos han ofrecido también otros equipos de reproducción, pero eso ocupa mucho espacio y no tenemos todavía el espacio, ¿cierto? Entonces, las donaciones las estamos recibiendo con mucha calma, ¿cierto? Ese equipo que mencionas de Marca MTV, yo creo que bueno, los precursores de multimedia, pero bueno, démoslo como anécdota. Yo creo. Mira, yo conocí hace poco una banda que se llama Los Pelucas, lo aprendí fue por vos. Yo nunca escuché a Los Pelucas, escuché hablar de los Yetis, obviamente ya Nas, Carbure, Kraken, Estados Alterados, etc. Sí. Medellín tiene una fuerte identidad del rock. ¿Qué le ha aportado el rock a la ciudad de Medellín y al departamento? No, pues es que cultura, o sea, Medellín, desde Los Pelucas, yo conocí a Los Pelucas a través de 2 profesores que nos daban clase en comunicación social y en filosofía, Humberto Villegas y, que no se me vaya a olvidar, y nuestro profesor de ética, que murió, Víctor Peñuela. Y sí, ellos tenían un programa que se llamaba Los Soldados del Rock, los domingos por la noche en Radio Bolivariana con Humberto Mesa. Y una vez yo me los llevé, qué pena con Humberto, yo los saqué de Radio Bolivariana, les dije: vénganse para Radio Discos Etachi, que ese programa merece ser escuchado por más gente. Y un día, loleando en un libreto de ellos, porque eran expertos en los años 60,
decían que la primera banda que grabó se llamaba Los Pelucas, y a mí nunca se me olvidó. Y ahora con lo del museo me acordé de Los Pelucas y empezamos a buscarlos, y ahora con internet, y los encontramos, o encontramos al único sobreviviente. Y de ahí pudimos partir pues como la historia de acá. Y efectivamente es la primera banda que hay oficialmente de rock and roll grabada. A partir de ahí el rock transforma a la cultura de nuestra ciudad. En los años 60, con el yeye y con el gogo, la juventud cambia, la juventud se da cuenta, cambia la moda, cambia la forma de pensar, cambian sus expectativas, cambia su visión del mundo, del amor, del relacionamiento. Aparece Ancón Recordamos a Carolo. A Carolo, y Carolo también Sardinito parte de la historia. Seguramente, no sé si Carolo pudo medir todo, pero la llegada del hipismo a la ciudad más conservadora de Colombia, también eso fue un golpe muy duro para la ciudad, pero fue un golpe que se dio y que se quedó. Y a partir de ahí ya vienen una serie de músicos que ya le dijeron adiós a los años 60, y entonces entra el rock duro, el rock ácido, y por supuesto jóvenes que les gusta ese sonido. Una emisora como La Voz de la Música, que atraviesa todos los años 70, que trae todo el sonido del rock de Inglaterra, del rock de Estados Unidos, y que no existía en otras ciudades, ¿sí? No existía en otras ciudades. Entonces eso hace que el paisa sepa mucho de rock, porque escuchábamos a Aphrodite Child, escuchábamos a Black Sabbath, a Led Zeppelin, a Iron Butterfly, a Grand Funk. O sea, salían en Estados Unidos, y a los días o semanas ya estaba sonando en esta emisora. Entonces eso hace que nosotros sepamos mucho de rock, hasta que ya después Bogotá se va a poner a tono, pero en Bogotá estaba muy, muy, muy atrasado en ese sentido. Tenían programas, pero no una emisora 24 horas. Cuando entran ya la radio moderna con Tito y con Doni, luego ya entra la prensa en El Mundo, primero con Pacelli Madrigal, luego entro yo en El Colombiano, luego entran los conciertos. Entonces Medellín era un galopar sobre el rock and roll, y la juventud al tanto, viviendo en la inmediatez esta cultura, ¿cierto? Y va a ser así durante todos los años, durante toda la década de los 80. El rock en español transformó nuestra forma de entender el rock, de cantarlo, de componerlo en nuestro idioma, y eso nace aquí en Medellín. Eso no nace, no. Tú vas a Argentina y allá se habla de rock argentino, y vas a España se habla de rock español, pero no, el rock en español, que fue una etiqueta, es de Medellín. Y ya pues cuando entran los 90, pues ya sí la balanza se mueve, porque, bueno, y otra cosa, Jaime, es que en Medellín estaban las compañías de discos. Entonces, para hacerle seguimiento a los discos en los 60, a los Yetis, a Juan Nicolás Estela, a los 14 Impactos, a todos estos discos, a la gran mayoría que salieron, Medellín es muy importante. En los años 70, Discos Victoria, Codiscos, Sonolux, porque las industrias discográficas estaban en la ciudad de Medellín. Ya a partir de los años 90, ya la balanza se mueve para Bogotá, porque ya entran las multinacionales, y las multinacionales no se instalan en Medellín, se instalan en Bogotá, y ahí entra Universal, Warner, entra BMG, EMI se instala, ya Sony venía pues desde antes. Entonces ya Bogotá, ya estar en Bogotá es importante, porque tienen ahí las puertas abiertas de compañías muy poderosas. Pero Medellín es una ciudad fundamental en la historia del rock, y el hecho de que el museo se haya creado aquí, curiosamente, digamos, no somos el primer museo. Unos mesecitos antes se registró un museo en Bogotá. Sí, hubo un intento por ahí, sí. No, y funciona. Sí, sí.
que se llama el Museo de Rock Nacional, creo que ese es el nombre. Pero digamos que nos creamos 3, 4 meses después, tenemos muy buenas relaciones, queremos hacer cosas juntos, pero nosotros tenemos muy claro que nuestra misión es Medellín, ¿cierto? O sea, trabajar es Medellín, y cuando aclaremos o restauremos todo el tema de nuestra historia, pues haremos otras cosas, pero por ahora estamos concentrados en la investigación. Y es muy cierto lo que dices. Yo recuerdo como adolescente iba, por ejemplo, a otra ciudad, a Villavicencio, a Pereira, a Armenia, y para uno era muy extraño que los amigos de allá le dijeran, no, es que aquí no hay sino rock 2 horas al día, 3 horas, pero es que en Medellín era 24 horas. Era muy extraño. Carlos, con el Museo del Rock, ¿cómo hacer que este lugar trascienda como lo vienen haciendo ustedes? ¿Cuál ha sido la fórmula para que no sea solamente un sitio de nostálgicos del rock y el pop, sino que atraiga también a las nuevas generaciones? Otra gran pregunta, Jaime. Al comienzo, cuando yo le comenté no a mis socios, porque mis socios sí dijeron de una, ellos la vieron ahí, pero hubo otras personas que cuando supieron de la idea se burlaron. O sea, un museo de rock en Medellín, o sea, aquí no se ha hecho nada. Y me hablaron de cosas desagradables, o sea, pues en su burla, que vas a exponer yo no sé qué, pues como, voy a dar un ejemplo, los calzoncillos sucios del Elkin Ramírez. Y estoy hablando de gente conocida. Entonces, no la vieron, no dimensionaron todo eso que acabamos de hablar de lo que ha sido el rock para nuestra cultura. Llevamos un año en entrevistas, donde ha pasado Tito, Donny, Julio Betancourt, Suncho, sobreviviente de Ancón, los Pelucas, etcétera, los Yetis, Juancho, etcétera, porque hay mucha historia para contar, mucha tela. Entonces, venimos de atrás hacia adelante, o sea, nuestro sentido es de atrás hacia adelante, antes de que se nos mueran, ¿cierto? Antes de que se nos vayan esas memorias, porque uno de estos veteranos que se nos muere, se nos lleva historias increíbles. Nosotros descubrimos o redescubrimos a los cavernícolas. Yo no lo tenía en el radar. Y fue una de las mejores entrevistas que hicimos porque las cosas que nos contaron fueron increíbles. Si no los hubiéramos redescubierto, esas historias hubieran pasado inadvertidas. Pero nosotros venimos de atrás hacia adelante. Ya en este momento estamos en la exposición Lado B, que es 1991-2025, la exposición. Y ahora todos los personajes que estamos trayendo a las entrevistas, que eso va a ser parte de los libros, mira que todo va encadenado, ya son personajes de los 90 y del siglo XXI, ¿cierto? Esta semana vamos a entrevistar a Juan Quis, que ha sido el director de Radioactiva del siglo XXI. Hoy tengo una entrevista con los muchachos del punk, de un movimiento punkero que se llama Hoy, que es bien extremo, porque los vamos a entrevistar en próximas semanas. Y viene, pues esperamos tener a Nepentes, a Mojiganga, a todas estas bandas ya más recientes, y conforme ellos van llegando, van trayendo sus nuevos públicos. También vamos a lanzar ahora nuestro sitio web, que creemos que le vamos a dar un gran alcance ya al museo, no solamente en Medellín, sino en el departamento y en el resto del país, porque va a tener muchas secciones, mucha información interesante para el público. No es un museo quieto, donde la gente entra a ver cosas ahí, no, es más como un museo contemporáneo. El sitio web creo que nos va a dar mucho alcance. Entonces, cuando estemos en el presente, ya creo que vamos a estar participando en festivales, vamos a tenemos la idea de producir bandas nuevas para ayudarle a este movimiento del rock de acá con toda nuestra experiencia. Y eso va a tomar años, pues, o sea, no es una cosa que hagamos en este año y en el otro, no. Este es un museo, este es un proyecto a largo plazo. De hecho, nuestra idea es quedarnos 2, 3, 4 años más y luego que llegue gente nueva a manejar los museos ya de la ciudad.
Carlos, ¿qué tan difícil o fácil ha sido gestionar socios para una iniciativa cultural de este talante? O sea, ¿quiénes se apuntaron de uno o quiénes se quedaron pensándolo? Socios, digamos que fue fácil. Ahora, socios con plata, ninguno. Son socios que aportan su conocimiento y su trabajo, pero el museo, pues, hay una cosa muy especial. Nosotros podemos acceder a convocatorias, a incentivos, a becas, etcétera, pero normalmente en el 98% de todas las convocatorias que salen piden que el museo tenga más de un año de existencia. Entonces el primer año es sobreviva como pueda, y otras dicen 2 años en adelante. Entonces los 2 primeros años son bien difíciles para un museo, sea de rock o sea del que sea. Ahora que tenemos que ir ganando un espacio, Jaime, con todo el trabajo, la mayoría de la gente dice, oigan, este museo sí se mueve, ¿no? Y colegas nuestros de otros museos me dicen, oye, ustedes sí se están moviendo, porque realmente nos movemos bastante, entonces podemos mostrar gestión. Y la idea es ya entrar en próximos días, vamos a empezar a contactar ya la empresa privada. Primero, la empresa privada lo que hace es pedirte números, ¿sí? Venga, ¿cuánta gente va a una exposición? ¿Cuánta gente los está siguiendo en redes? ¿Tienen perfilados a estas personas? ¿De qué estratos son? ¿De qué edades son? Etcétera. Y eso hay que construirlo. Tú llegas a una marca poderosa y, bueno, somos del museo, ajá, ¿y qué? ¿Y eso con qué se come? No, pero ya tenemos un año de gestión donde podemos mostrar cifras, logros, y creemos que vamos a hacer un museo, una marca de museo muy interesante para muchas compañías. Carlos, como esto es un patrimonio tan grande que viene consolidándose, ¿qué canción, qué ritmo, qué carátula debería haber una persona que no es rockera para entender que esto es un patrimonio? Otra gran pregunta. Cuando el museo nace, Jaime, automáticamente transforma todo lo que las personas tengan de memorabilia del rock en su casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú puedes tener, cojamos tu colección de revistas. Sí, mi colección de revistas. Pero para el museo ya eso no son documentos, ¿sí? Son documentos. Entonces ya lo que la gente tiene en sus, no, que yo tengo aquí unos discos de vinilo, que usted puede tener ahí unas joyas. Eso que tú tienes en la mano son joyas. Yo que tengo tanta cosa, yo no la he visto, yo la conocí, pero yo no la tengo. Entonces son documentos que en un momento dado van a servir para exposiciones, van a servir para una exposición sobre la historia de las publicaciones impresas del rock en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, la persona que tiene una fotico y se tomó una foto y ahí sale, voy a decir cualquier cosa, Cerati, o una foto que se tomó con Carolo, allá en Ancón, se vuelven objetos. Y entonces la gente muchas veces las olvida, las deja por ahí tiradas. Entonces la invitación es que, venga, pégale una revisada a todo lo que tenga de boletas de conciertos, de fotografías, de videos, de objetos, de instrumentos, de revistas, de libros, de discos, porque todo eso puede servir para que el museo siga restaurando la historia. En una exposición que tuvimos en la segunda, que fue la historia del rock en Medellín del 64 al 90, iba gente y nos decía, al mediador nuestro le decía, yo soy el de esa foto, ¿sí? O sea, mostrándole que él era músico de un grupo de punk de 1987. Ya, yo soy el de esa foto y yo no tengo esa foto y qué bueno estar aquí. Y entonces ahí mismo le tomábamos los datos porque, venga, lo queremos entrevistar, ¿sí? Es una especie de
trabajo de filigrana, de ir conectando, como una conexión neuronal, para luego armar árboles genealógicos, por supuesto las reseñas, etcétera. Y ese es un trabajo que yo diría que nunca va a terminar, o se va a demorar mucho en esta lista. Carlos, como nosotros tenemos audiencia, obviamente local, regional, también hay nacional, internacional, nosotros sabemos dónde queda el Museo del Rock, pero para quienes nos están viendo y se han alegrado con todo esto, ¿cómo llegar al Museo del Rock en Medellín? El Museo del Rock es muy fácil llegar por metro, pero la ubicación exacta es el Parque de los Deseos. Hay muchas personas que conocen ese parque. Es donde está el planetario, ¿sí? Ahí es donde está el planetario y está al lado del Parque Explora, al lado de la Universidad de Antioquia, cerquita del Jardín Botánico. En toda esa área cultural, ahí está el Parque de los Deseos. En una esquina del Parque de los Deseos está el planetario. Y pasando el parque, dentro del mismo parque está la Casa de la Música. La Casa de la Música fue la que nos recibió, nos albergó, nos dijo, no busquen más, aquí, este es el espacio para ustedes, tenemos una sala de exposiciones y tenemos salones para sus conversatorios y sala de exposiciones para sus exhibiciones. Y hicimos una alianza por la cual estaremos eternamente agradecidos con la Fundación EPM, porque de entrada nos quitó el costo fijo de un local, de seguridad, de todo lo que cuesta abrir todos los días la puerta de un museo. Y ahí es donde estamos muy cómodos y estamos transformando también la Casa de la Música, porque todos los espacios vacíos que tienen los corredores, etcétera, los vamos a llenar con las exposiciones del rock. Entonces, si quieren llegan a Parque de los Deseos, se pueden bajar en la estación Universidad del metro, ustedes se bajan y ahí ya la ven. O también se puede llegar pues en carro, hay mucho donde parquear, hay mucho parqueadero ahí cerca, y en el segundo piso de la Casa de la Música estamos ubicados. Carlos, y allá, digamos, la persona que llega, al visitante, pues va a encontrar todo esto que nos has hablado y seguramente muchas cosas que vienen muy bonitas a futuro. ¿Tiene la posibilidad de interactuar con alguna exposición, un performance, alguna carátula? O sea, la idea es, nosotros empezamos montando exposiciones, desmontamos exposiciones, montamos la otra exposición. Ahora ya lo vamos a cambiar, y es que las exposiciones las desmontamos y las montamos dentro de la Casa de la Música en otros espacios públicos, zonas comunes. Entonces ya son exposiciones permanentes. Entonces, si alguien va hoy, bueno, hoy es martes después de festivo, hoy no se abre, mañana miércoles, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, se va a encontrar con la exposición del lado B, que es la historia del rock en Medellín del 1991 al 2025. Se la encuentra, entrada libre, pero a partir de la próxima semana ya va a quedar expuesta lado A con lado B. Esperamos que antes del 15 de octubre, que es la cuarta exposición, que se va a llamar Las Mujeres y el Rock, una exposición dedicada solo a mujeres, tanto internacionales como las locales, vamos a tener ya montada la exposición lado B y las 100 carátulas del rock. Entonces, nuestro sueño es que el museo empiece a ser parte como del circuito turístico de la ciudad, ¿cierto? Que usted llegue y vaya a la hora que vaya, allá siempre va a encontrar la exposición. Eso es imperdible, y supongo que también, como estamos haciendo nosotros acá en Jericó, de tomarnos un rico tinto, café de origen, creo que también lo pueden hacer allá, como este que pues, nos viene apoyando, Café Arte Grano. Delicioso. Arte Grano Coffee, es café hecho en Jericó, café de origen, y supongo que alguien que llegue al Museo del Rock también puede tomarse desde una soda hasta un buen café. Pues allá dentro del museo no tanto, pero afuera, en los alrededores sí, en los alrededores hay unos lugares deliciosos de una cocina gourmet y todo, y esto sí es una visión, y yo estoy seguro que el museo va a empezar a transformar toda esa área, ¿sí?
Ya hay una transformación que es propia del planetario y del Parque Explora, pero el museo como tal, yo estoy seguro que va a empezar a generar el almacencito que vende música, el almacencito que vende ropa de rock, las hamburguesas del rock, etcétera, y por supuesto un buen café para compartir con los amigos. Bueno, esto era pues porque también estamos apoyando empresas locales acá. Por Nosotros estamos supuesto, originando desde Jericó y ustedes desde Medellín. Entonces, queremos mucho también apoyar este tipo de iniciativas que trabajan el café de origen. Carlos, pues finalmente vamos concluyendo ya este episodio de La Duda Central con el Museo del Rock. Su invitación para quienes están viendo y escuchando para que vayan y degusten un muy buen museo del rock. ¿Por qué ir? Ir porque el rock es una música que adoptó nuestra cultura, que nuestras distintas juventudes, porque ya nosotros fuimos jóvenes y estamos veteranos, pero los jóvenes actuales siguen adoptando el rock como su mejor medio de expresión artística para interpretar y entender su contemporaneidad. Entonces, ir para entenderlo. Quienes van a nuestras exposiciones salen y dicen, los felicito, qué investigación, los felicito, ya entendí de dónde venimos, los felicito, volví a vivir y a recordar mis años de juventud con todo lo que encontré acá, porque a mí me tocó estos conciertos, me tocó este disco, me tocó... Bueno. Entonces es un sitio donde se reviven experiencias, pero también se conoce mucha parte de la historia y se restaura la memoria. Entonces esa es como la invitación. A partir de la próxima semana lanzaremos nuestro sitio web, que se los anticipo, se va a llamar murrock.org, de organización, murrock.org, para que nos sigan en esa dirección y estén al tanto y se suscriban y reciban los newsletters y las invitaciones para todos los eventos que permanentemente estamos realizando. Carlos Alberto Acosta, más conocido como Cal, muchas gracias por aportarnos y compartirnos todo este conocimiento, todo este bagaje y todas estas experiencias y lo que viene para el Museo del Rock. Les deseamos muchos éxitos en esta grandiosa iniciativa. Jaime, gracias a ti. Ahora que hablabas de los empresarios del café, tenemos que ayudarnos entre todos y de esa manera construimos país, ¿cierto? Entonces, gracias por esta invitación. El museo está puertas abiertas para todos ustedes y esperamos tener la oportunidad de volver a estar aquí en tu espacio. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes, amables cibernautas. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Les deseamos una feliz y positiva semana. Hasta pronto.